Me convertí en madre adolescente para criar a mi sobrino después de que mi hermana no lo quisiera. Ahora su hija está celosa de su hermano porque son súper pobres. Cuando tenía 18 años y mi hermana 22, tuve a mi sobrino, llamémoslo Luke, con su entonces novio, ahora esposo. Mi hermana y su esposo no tenían ningún interés en Luke cuando nació, así que asumí el papel de cuidarlo. Hice que mi abuela, que es un ángel, lo cuidara mientras yo estaba en mi último año de secundaria, a cambio de que yo limpiara y cocinara para ella los fines de semana. Mis padres tampoco fueron de mucha ayuda, solo me daban alrededor de 100 pesos al mes para Luke, y si tienes un hijo, sabes que no es mucho. Mi abuela y yo éramos las únicas que nos ocupábamos de él. Un año después de graduarme de la secundaria, me echaron a mí y a mi sobrino porque mis padres, mi hermana y su esposo no querían lidiar con nosotros. Mi hermana dijo que desearía nunca haberlo tenido. Inmediatamente fui a mi abuela y fuimos a un abogado de derecho familiar y obtuve la custodia de él, y mi hermana y su esposo firmaron los derechos a mi favor. Viví con mi abuela y cuando fui a la universidad comunitaria y trabajé a tiempo parcial, ella cuidaba a mi hijo Luke. Fue mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando mi hijo tenía 6 años. Mi abuela dejó el 90% de sus cosas para mí en su testamento, lo que hizo que mis padres y mi hermana se acercaran a mí con falsas intenciones para conocer a mi hijo y a mí y reconectar. Eso no duró mucho y les dije que podían comportarse bien o nunca volver a vernos. Mi papá decidió reconectarse de verdad con mi hijo y conmigo, y ahora estamos cerca, mientras que mi mamá y yo no hablamos mucho, pero ella trata bien a Luke. Cuando Luke tenía 8 años, tanto mi hermana como yo quedamos embarazadas, y fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo y comenzó a decirle que mi esposo y yo ya no lo amaríamos una vez que llegara mi hijo biológico. Mi esposo conoció a mi hijo cuando tenía 5 años y ya estábamos juntos desde hace un año antes de que conociera a mi hijo. Mi esposo trata a Luke como si fuera suyo y nos casamos cuando mi hijo tenía 7 años y lo adoptamos cuando tenía 9, con el permiso de mi hijo. Descubrimos que mi hermana estaba diciendo esto cuando un día él rompió a llorar pidiéndonos que no lo dejáramos después de que le dijimos que eso nunca pasaría. Explicó lo que mi hermana y su esposo estaban diciendo. Luke sabe que no es mi hijo biológico, pero es mi hijo. Después de eso, corté el contacto con mi hermana y su esposo nuevamente e hice terapia familiar e individual para mi hijo. Cuando tuve a mi hijo, 2 embarazos, 2 hijos, dejé en claro que nuestro amor por él, Luke, no cambió. Cuando mi hermana se acercó aproximadamente 2 años después, decidí tener un contacto mínimo con ella con el permiso de mi hijo y mi esposo. Mi esposo y yo vivimos cómodamente mientras mi hermana y su esposo a veces tienen problemas financieros. Mis hijos hacen actividades extracurriculares, reciben los regalos que quieren y van de viaje en familia en verano, mientras que mi hermana y su esposo no pueden permitirse mucho. Entonces, cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años, mi hermana comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo tenía que pagar esto o aquello para mi sobrina, pero le dije que no era mi trabajo. Le daba los regalos que quería, la sacaba de vez en cuando, pero no tanto como trataría a mis propios hijos. Ahora, mi segundo hijo cumple 17 años y mi esposo y yo estábamos hablando de conseguirle un coche económico para empezar. Hicimos lo mismo para Luke cuando tenía 17 años. Mi sobrina también cumple 17 años y aparentemente mi hermana le dijo que también le iba a conseguir un auto. La cosa es que mi hermana no puede comprarle un auto, así que me pidió que lo hiciera, pero le dije que no le iba a comprar un auto que no le prometí uno y no es mi trabajo conseguirle uno. Mi hermana se enojó y no me habló por un tiempo. Cuando llegó el cumpleaños número 17 de mi hijo, lo sorprendimos con un auto. Luego, mi sobrina me llamó un par de días después gritando y llorando preguntándome por qué la odio y por qué no puedo tratarla igual que a su hermano. Le dije con calma que las cosas eran diferentes, su hermano es mi hijo mientras que ella es mi sobrina, soy su tía y nada más. Mi trabajo era regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y estar presente cuando importaba, eso era todo. Su hermano siempre significará más para mí de lo que ella nunca lo hará. Luego, mi sobrina comenzó a gritarme nuevamente, diciéndome que era injusta y colgó. Luego, mi hermana me llamó para regañarme sobre cómo necesito hacer más. Le dije que si no le hubiera prometido un auto a ella o mi dinero a mi sobrina, esto no habría pasado. Han pasado un par de días y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y amigos de mi hermana llamándome y algunas otras cosas. Me siento mal porque mis hijos crecieron con más y supongo que podría haber ayudado más. ¿Por qué los tribunales permitirían que un adolescente tenga la custodia? Respondí,
Tenía 19 años cuando obtuve la custodia con su consentimiento para renunciar a sus derechos parentales y demostrar que puedo mantenerlo. Los tribunales no dieron razones para no otorgarme la custodia, fueron meses de probar que podía mantenerlo. Todavía tenía gente que venía a la casa de mi abuela y veía dónde vivíamos y para asegurarse de que pudiera proporcionar un ambiente seguro y estable. ¿Por qué mantienes una relación con estas personas? Respondí, porque tenía a mi sobrina, pero principalmente hablando con mi papá al respecto, es por eso que mantuve un bajo contacto. Solo realmente hablamos cuando se acercan grandes días festivos y cumpleaños. Tengo muy poco contacto con mi hermana, la única vez que estamos juntos es en los cumpleaños de ciertas personas y en grandes días festivos. Siempre pongo a mi hijo primero, es por eso que nunca la dejé realmente volver a mi vida, especialmente a la suya. Me aseguro de que ambos mis hijos sean felices y dejan claro cuando no quieren que estén cerca. Por eso no los invité a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Con un comentario inteligente que ella hace, ella se detuvo hasta que se enteró de que le iba a regalar un auto a mi segundo hijo, entonces empezó. Fue entonces cuando distancié más a mi familia de ella. Incluso en ese momento, cuando hacía comentarios, yo lo detenía, así que no me digas que no tengo un espíritu, porque me levanté a los 18 años para criar a un niño increíble. ¿Crees que realmente dejaría sufrir a mis hijos, especialmente a manos de alguien como ella? No me importa mi hermana, pero me importa mi sobrina. Mi sobrina y mi hermana, lamentablemente, vinieron como un paquete. ¿Por qué tienes una relación con papá? Respondí, porque mi papá realmente intentó y cambió. Estaba allí para mis hijos y para mí después de que mi papá estuvo presente por un tiempo, mi mamá también quería conocerla a ella y a mis hijos también, y ella hizo algunos cambios también, no tanto como mi papá, pero lo suficiente como para que mi esposo y yo nos sintiéramos cómodos, solo porque cambiaron no excusa el pasado, todavía no son lo suficientemente confiables como para que alguna vez deje a mis hijos solos con ellos. Para mi hermana, 1 año o 2 después de que naciera mi sobrina. Mejoró un poco, pero todavía no teníamos una verdadera relación y cuando teníamos una, solo era para hablar sobre cumpleaños y grandes días festivos, cuando hacía comentarios inteligentes. Se detenía después de que mi esposo, mi papá y yo decíamos algo, pero lo hizo más después de que se enteró de que le iba a regalar un auto a mi hijo. ¿Tu sobrina sabe todo? Respondí, mi sobrina sabe que legalmente Luke es mi hijo. No creo que ella sepa cómo se convirtió legalmente en mi hijo. ¿Cómo diablos o que otros miembros de la familia te están criticando? Respondí, creo que la familia extendida escuchó una historia diferente, para los amigos, mi hermana probablemente los reunió. Creo que es completamente ridículo, especialmente cuando podemos ser civilizados al respecto en lugar de involucrar a todos. Comentarios relevantes hacia mi hermana, no sé por qué lo rechazó, ella y su esposo siempre elegían fiestas y salir en lugar de él, nunca estaban en casa y cuando estaban dormidos o lo ignoraban. No sé cómo era la vida en casa de mi sobrina, excepto que tenían problemas financieros de vez en cuando. Comentarios relevantes sobre cómo trataban a Luke, cuando llegaba a casa de la escuela, él estaría llorando y cubierto de orina y heces, todos lo ignoraban. Un mes después, fui a mi abuela y ella trajo pañales y fórmula. Fue entonces cuando mi abuela y yo hicimos un trato, ella lo cuidaría mientras yo estoy en la escuela y en mi trabajo de medio tiempo, y cuando no estoy en la escuela o libre, él estaría conmigo. Mis padres trabajaban mucho, así que cuando llegaban a casa, no querían lidiar con un bebé. Nos echaron porque estaban cansados de que Luke llorara todo el tiempo y de que yo pidiera ayuda para comprarle pañales, fórmula, etc. Dijeron que estaban cansados de darme dinero para él, 100 pesos al mes. ¿Cómo está Luke ahora? Respondí, Luke está bien. Se graduó de la universidad hace un tiempo y tiene amigos increíbles. Pronto comenzará un nuevo trabajo y está emocionado por eso. Actualización 1. Primero, quiero aclarar algo genial. Nunca dejé que mi hermana lastimara a mis hijos como algunos de ustedes piensan. El bajo contacto fue para mi sobrina y eso fue todo. Cuando se acercaban los cumpleaños, hablábamos sobre cumpleaños o días festivos. La conversación consistía en cuándo recogería a mi sobrina, llamémosla Emily, cuánto tiempo la tendría y cuándo la llevaría de regreso a casa. Mi hermana nunca cuidó a mis hijos, nunca ha estado en mi casa y nunca habló con ellos sin mí o mi esposo presente. Otra razón para la relación civil con mi hermana es porque Emily y mi segundo hijo, llamémoslo Justin, iban a la misma escuela. Cualquier tipo de evento escolar que estaba sucediendo, mi hermana estaba allí. Mis hijos y mi sobrina tenían una buena relación antes de la situación del auto. Justin y Emily tenían una relación cercana y Emily y Luke tenían una relación amistosa.
Siempre me aseguré de que mis hijos fueran felices con la presencia de mi hermana en sus vidas, que básicamente es inexistente excepto por algunos eventos escolares y algunas grandes reuniones familiares. Pequeña actualización. 2 días después de la llamada de Emily, decidí llamarla para encontrarnos con ella. Decidimos encontrarnos en un parque que está a pocos minutos de mi casa. Cuando nos encontramos, Emily parecía normal pero un poco cansada. Le dije que no quería lastimarla de ninguna manera, pero que necesitaba entender que no es mi trabajo porque no soy su padre. Ella dijo que entendía eso, pero que estaba celosa de que su hermano Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían. Le dije que primero, Luke no es su hermano sino su primo. En segundo lugar, no obtienen todo lo que quieren, trabajan para ello, obtienen buenas calificaciones, hacen tareas, se mantienen fuera de problemas en su mayor parte. Luego le pregunté cuál era la verdadera razón por la que actuaba así, que nunca había tenido un problema antes de esto. Luego comenzó a llorar diciendo que no era justo que Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían mientras ella apenas conseguía algo, que Luke tuvo suerte en la vida al ser adoptado por mi esposo y por mí, que merece tener lo que mis hijos tienen, que ella es parte de mi familia, así que también tengo que cuidar de ella. Le dije que es parte de mi familia pero no mi hija. Yo la quiero, pero ella no es mi responsabilidad. Entonces le pregunté por qué se siente tan fuertemente al respecto. Ella dijo que aunque sus padres sí cuidan bien de ella, siente que solo es una obligación para ellos. Cuando ve cómo se criaron Luke y Justin, se pone celosa porque en sus ojos no vemos a los chicos como una obligación, que somos una familia que siempre está junta y siempre resuelve problemas y se ayuda mutuamente. Aunque yo permanecí en su vida y la saqué con mi familia, siempre se sintió celosa de tener que ser la que se fuera, que se sintió en segundo lugar y ya que tomé a Luke, debería tomarla a ella sin problema. Le dije que aunque entiendo sus sentimientos, no voy a tratarla como si fuera mi hija, no la crié, pero si la quiero, que es trabajo de sus padres conseguirle un auto o ayudarla a conseguir uno. Luego se molestó más, diciendo que claramente no me importa a ella, y se fue. Le envié un mensaje de texto diciendo que sí me importa, pero no soy su mamá y no es mi trabajo. Después de llegar a casa, mi esposo y yo hablamos y decidimos llamar a mi hermana. Le dije que mi familia y yo vamos a tener un contacto total cero. Mi hermana luego preguntó cómo iba a ponerme en contacto con Emily. Le dije que Emily casi es adulta, ella puede ponerse en contacto conmigo si quiere. Luego me preguntó si le iba a conseguir un auto a Emily. Le dije que no, le dije que es su trabajo, que ella es su madre y necesita actuar como tal. Emily necesita que ella sea su mamá, y colgué el teléfono, bloqueé y eliminé su número. Al día siguiente, recibí una llamada de mi mamá. Ella cree que debería darle un poco de dinero a Emily para un auto, si no le voy a comprar uno. Le dije que no iba a hacer eso y colgué porque solo causará una pelea. Luego llamé a papá y le expliqué todo y él piensa que tengo razón. Luego mi papá llamó preguntando si podía venir el miércoles. Cuando apareció, estaba visiblemente molesto. Mamá dio una gran cantidad de dinero del fondo de jubilación de mis padres a mi hermana. Esto ha causado una gran pelea entre mis padres, lo que llevó a que mi papá empacara una maleta y se quedara en un motel por un tiempo. Ahora no tengo contacto con mi hermana ni con mamá. Tendré un contacto mínimo con mi sobrina por ahora. Comentarios relevantes. Tía Emily merece amor incondicional. Respondí, no dije que no merece amor incondicional. Luke tampoco la ve como hermana, sino como prima. El único hermano que tiene es Justin. Espero que ella obtenga el amor que desea, pero no puedo dárselo. ¿Qué crees que debería hacer entonces? Yo quiero a Emily, pero no la veo como una hija para mí. Tengo 2 hijos y ya está. Emily no es mi hija. Siento por ella, pero no puedo ayudarla como ella quiere. No es no deseada solo porque no quiero ser un modelo maternal para ella no significa que no sea amada, es amada por muchas personas que son familiares y no como es la relación de Luke y Emily. Respondí, Luke tiene una relación regular con Emily, tienen una relación de primos normal. Justin y Emily tenían una amistad muy cercana. Luke no la ve como una hermana en absoluto, él tenía un hermano y ese era Justin. ¿Te pidió específicamente que actuara maternalmente hacia ella? Respondí, quiere que la trate como trato a mis propios hijos. Dijo que quiere mi vida familiar para ella. Tener cenas todos juntos, salir los fines de semana para tener un día familiar, unirse a nosotros para unas vacaciones familiares anuales. Quiere que mi esposo y yo asistamos a sus eventos escolares, celebrarla como celebramos a nuestros hijos. Quiere venir más seguido para ser igual a nuestros hijos.
En general, quiere ser tratada como trato con mis hijos. Actualización final. 2 meses y medio después, aproximadamente una semana después del post, decidí hablar con Emily. Acordamos encontrarnos en mi casa. Le pedí a todos que no estuvieran en casa porque quería hablar con ella en privado. Cuando llegó, no quería mirarme realmente y le pregunté si podía darle un abrazo. Asintió con la cabeza y en cuanto la abracé, lloró. Dijo que lo sentía por cómo actuó y le dije que no necesitaba disculparse. Le pregunté cómo la tratan sus padres nuevamente para entender más sobre lo que está sucediendo. Me dijo que su papá la trata bien e intenta pasar tiempo con ella, pero está ocupado porque trabaja en 2 trabajos, mientras que mi hermana está más en casa. Usualmente se queda sola y realmente no le gusta que la molesten. Luego le pregunté si siente que ha sido descuidada. Dijo que no, solo que a veces no tienen tiempo familiar porque sus padres discuten mucho, especialmente sobre dinero. A veces su mamá hace que se sienta como una obligación, pero sabe que la aman. Luego le pregunté sobre el dinero que mi mamá sacó del fondo de jubilación. Dijo que ella y mi hermana iban a comprar un auto pronto. Luego mencioné que ella llamaba a Luke su hermano y si realmente siente eso por él. Dijo que lo ve como un primo y pensó que si jugaba la carta del hermano, me sentiría inclinada a ayudarla. Luego explicó que aunque son hermanos biológicos, son primos y siempre serán primos. Luego le pregunté si sabía cómo terminé adoptando a Luke. Dijo que lo sabía y su papá le había explicado lo que hicieron. Aparentemente, mi hermana lo endulzó mientras que su papá le dijo la verdad cruda y fue la verdad completa que le dijo. Luke solo la ve como prima. También a Luke solo le queda un hermano, y ese es Justin. Luego hablé con ella sobre ver a un terapeuta, que pagaríamos. Mi esposo estuvo de acuerdo. Dijo que lo pensaría. Luego le pregunté si le gustaría tener un día divertido conmigo los sábados. Se emocionó y dijo que le gustaría mucho. Así que ese fin de semana tuvimos nuestro primer día fuera. Fuimos a un restaurante que ella quería probar, nos divertimos. Luego la llevé a una librería porque le encanta leer y le compré un par de libros que quería. Cuando Emily y yo íbamos a tener nuestro segundo fin de semana fuera, tuve que cancelar porque Justin terminó en el hospital. Mientras estaba en la práctica de fútbol, comenzó a jadear un poco y tomó su inhalador, pero no esperó el tiempo apropiado. Luego lo tacleó, lo que le quitó el aire y le provocó un ataque de asma grave. Esto sucedió un viernes y Justin se quedó en el hospital hasta el domingo. Emily y yo íbamos a salir el sábado y esa mañana la llamé y le dije que tenía que cancelar antes de poder decirle por qué. Ella empezó a gritarme diciendo que nunca me importó ella y colgó el teléfono. Traté de llamarla de nuevo, pero fue directamente al buzón de voz. Luego le envié un mensaje de texto diciendo que no pretendía lastimarla, pero Justin estaba en el hospital y que podemos tener nuestro día el próximo fin de semana. Nunca más supe de ella. Dejé de intentar comunicarme con ella después de un par de días. Hace 2 días, mi familia y yo estábamos fuera para una noche familiar cuando nuestros vecinos llamaron diciendo que llamaron a la policía porque alguien estaba vandalizando uno de nuestros autos. Cuando llegamos a casa, los policías estaban allí y era el auto de Justin. El auto tenía rayones, pequeños abollones y pintura. Había 2 ventanas rotas. Mi esposo y yo revisamos nuestras cámaras de seguridad y claramente se podía ver a Emily y a otra persona vandalizando el auto. Mi esposo le dio la copia del video a la policía y Emily y su amiga fueron arrestadas. A la mañana siguiente, mi hermana y mamá vinieron a mi casa gritando que estaba arruinando la vida de mi sobrina y si la quería, dejaría caer los cargos. Mi esposo ha admitido que no dejaremos caer los cargos y Justin y Luke están de acuerdo con mi esposo. Muchas personas han preguntado la opinión de Luke sobre todo esto, así que decidí hablar con él. Dijo que está cansado de todo y que es mejor cortar el contacto con todos, incluso con Emily, porque es igual que su mamá. Así que estamos cortando el contacto con todos, excepto con mi papá. Comentarios relevantes. Alguien hace un seguimiento del primer post preguntando cómo la familia de Ope podría estar molesta de que no le diera un auto a Emily. Ope respondió, mi esposo y yo ganamos una buena cantidad de dinero. No somos ricos, pero vivimos cómodamente. Cuando comencé a tener una relación con Emily, mi hermana intentaba exigir cosas de mí, especialmente cuando se trataba de dinero. Cuando no cedía, intentaba hacer que mi mamá me obligara a darle lo que quería. Por supuesto, eso nunca funcionaba. La mayoría de las veces, mamá se detenía cuando papá se involucraba. Estoy segura de que mi hermana le contó una narrativa falsa sobre mí a sus amigos y algunos miembros de la familia con los que realmente no hablo.
Mi hermana prometió un auto a Emily. Ella ha estado queriendo un auto por un tiempo. Cuando no lo consiguió, todo se convirtió en caos. Mi hermana decidió salvarse tratando de culparme a mí por el malestar de Emily. ¿Qué piensa tu papá de todo esto? Respondió, está molesto con Emily, pero no sorprendido por ella. También está de acuerdo en presentar cargos y dice que no deberíamos retirar los cargos. Creo que está cansado y quiere que todo se calme. Otra explicación sobre por qué OP no cortó el contacto antes de esto. Respondió, la razón por la que mantuve contacto con mi hermana y sobrina fue que Justin y Emily iban al mismo colegio y tenían las mismas clases. Cada vez que iba a un evento escolar, mi hermana estaba allí. No quería que Justin estuviera en un ambiente hostil en la escuela, así que pensé que tener una relación semi-civilizada sería lo mejor, especialmente cuando Emily y Justin estaban haciendo amigos con las mismas personas. No quería sacar a Justin de la escuela porque es una muy buena escuela y ya le encantaba estar allí. Con mis padres nos encontramos después de que mi abuela murió y se leyó el testamento. Eso fue cuando Luke tenía 6 años. Mi mamá intentó ser amable porque me dejaron el 90% de las cosas de mi abuela. Mi papá realmente intentó tener una relación con todos y admitió sus errores. Esto llevó años construirlo, no solo un simple lo siento y estábamos bien.